¿Estamos al aire? Sí, ya, doctor, creo que salió algo así como un backstage, doctor, una preproducción, digamos. Estamos por CX30, 1130M, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro programa, y así también lo tenemos en Facebook, en donde estamos, Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y por YouTube, mirá en dónde estamos. Hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Patpatian, médico y médico sexólogo. Venimos ya transitando un ciclo vinculado a la medicina sexual con temas muy importantes, como por ejemplo la ideología de género vinculada a la sexualidad, cómo se superpone la ideología de género a la medicina sexual, ya con su enfoque científico, ¿no? Me refiero a la medicina sexual y el enfoque científico de la sexualidad como un todo. Los seres humanos somos un todo sexual, ¿m? Y tanto el hombre como la mujer. Pero en este caso vamos a hablar de una patología social. ¿Es una patología psicosocial? La pornografía. ¿Cómo le va, doctor? Tan vieja como la humanidad, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Un saludo afectuoso a toda su audiencia en esta mañana. Es un gusto poder compartir con usted, hablando de esta temática que nos ha diferenciado a lo largo de los años. Hace varios años, yo diría hace 50, 60 años, cuando uno interesaba la pornografía, tenía que irla a buscar y tenía que recorrer un camino más o menos largo, a una zona roja de la ciudad, a un cine porno. Mucho más adelante vinieron las revistas pornográficas, aquellas que se acuerda que se tapaban con un Eh, nylon eh, negro. un nylon negro, Y exacto. aquellos que éramos menores de 18 años no teníamos acceso, no sabíamos qué era, pero nos imaginábamos Sí. lo que habría en su interior. Unos años Inclusive, después, inclusive, doctor, muchas revistas de esas que consideramos muy pornográficas eran la Playboy, que en eso, estos tiempos es romántica prácticamente. es muy cierto. Y algunos años después aparecieron los videos club, Sí. los videos donde uno entraba y allí se alquilaba tres Las triple películas X. diferentes y en el medio ponía una, ¿no? Para disimular que era pornográfica y todavía tanta vergüenza le daba que decía, no, esto es para un vecino que me la pidió, ¿no? Exacto, exacto. Después tenía que salir toda la familia, dormirse la gente y mirar ese programa o mirar Ujú, ujú, esa audiovisual que estaba alquilando. Pero ahora los tiempos han cambiado. ujú. No es que vamos a la pornografía, ahora la pornografía Claro, viene a nosotros, sin buscarlo, sí. sin quererlo, la encontramos, porque la distancia entre cada uno de nosotros y la pornografía es solamente un clic, Mm. es solamente un clic. Hoy tenemos chateos románticos, tenemos masturbación online, tenemos la posibilidad de tener experiencias eróticas a través de vía virtual. Y justamente esta pandemia, Hay ofrecimiento de servicios sexuales por Facebook, sin duda, cantidad pero cantidad de mujeres que ofrecen. Solicita tu amistad. Cuando pone Facebook, solicitan tu amistad. Y ahí está lleno. sí. Y si los estudiosos de este tema dicen que hoy hay 26 millones de sitios web pornográficos. Mm, Cada 40 segundos hay un nuevo sitio web. Es decir, no da la vida claro. para poder mirar todo lo que Internet, este mundo nuevo, novedoso, nos está ofreciendo. Pero es más aún, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, en marzo o abril del año 2020, cuando recién apareció la pandemia, había estimulado el sexo virtual, la pornografía en tiempos de pandemia. Un gran título ostentaba este informe que decía, tú eres tu pareja sexual más segura, dando a entender de que había una necesidad de satisfacer nuestra energía libidinosa no ya a través de una experiencia física, sino a través de una vía virtual, con el Ujú, propósito de disminuir ese contagio que ujú, todos temíamos al principio, que lo seguimos temiendo, pero que en realidad había que prevenir y bueno, la pornografía era una vía o válvula de escape en el ujú, cual los habitantes de esa ciudad estaban estimulados nada más ni nada menos que por su autoridad sanitaria. ujú. Bueno, ¿esto qué ha dejado? Esto ha dejado que la pandemia nos ha aumentado la adicción a la pornografía. Ha Claro. aumentado un 30% de consumo de pornografía. Y uno puede decir, bueno,
¿Por qué tratar este tema? ¿Es necesario tratarlo? ¿Es un tema que puede ser considerado bajo la reflexión, bajo la lupa de una crítica reflexiva acerca de esta situación? Bueno, las evidencias, Rubén, denotan que hay riesgos y consecuencias que trae el uso de la pornografía. Porque entrar es muy fácil, salir es muy difícil. Y hoy hay jóvenes, adolescentes, adultos, que han comenzado una experiencia pornográfica apenas por curiosidad, cuando tenían 7, 8 años, y no se han podido desprender luego de 15, 20 años de experiencia pornográfica. Y usted sabe que esta situación ataca una parte muy importante de nuestra vida, que es nuestra vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables a la pornografía, al estímulo sexual. Claro. Y si a esto le sumamos la accesibilidad que hay, la anonimidad que existe, la gran aceptabilidad y la disponibilidad, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, uno tiene que pensar de que hay una gran proporción de la población en general que está consumiendo pornografía. Y lamentablemente hoy los niños y los adolescentes son presas de esta situación que los puede llevar a algunos efectos y consecuencias que hoy los padres, los adultos debemos de tener en cuenta. Y uno piensa, bueno, pero si tiene efectos dañinos, si realmente, porque algunos recomiendan el uso de pornografía. Pacientes, por ejemplo, que tienen disfunciones sexuales, bajo deseo sexual, disfunciones eréctiles. Bueno, uno puede decir, bueno, Hasta el vamos a... aparente o loable cometido en pandemia, bueno, cuidarse de no estar en contacto físico y estimularse con videos llamados pornográficos. Pero es Bueno, tramposo, ¿no? Es tramposo, sí, porque después es usted da tramposo por cuenta de varias que razones. un 30% más de adicción, por ejemplo, a la pornografía. Sí, y es tramposo por varias razones, ¿verdad? Primero tenemos que ver la finalidad de la pornografía, es decir, cuál es el fin. El fin es claramente definido, es emitir un material cuya finalidad, ¿cuál es? Es provocar la excitación sexual, pero también aprovechar esta vulnerabilidad humana que nosotros tenemos para obtener un gran negocio. Claro, Porque esto es un negocio. seguro. Es decir, hay un fin totalmente egoísta. ¿Por qué cada 40 segundos hay un sitio web pornográfico? Primero, porque se consume. Segundo, hay un gran mercado. Tercero, porque es un gran negocio. Pero detrás de este gran negocio, ¿cuáles son los efectos deleterios que puede causar esta masturbación frente a la pantalla, el buscar contactos online con personas desconocidas, a veces el buscar y satisfacer algunas parafilias que los seres humanos podemos tener, el buscar pornografía infantil? Hay una clientela ávida de buscar exclusivamente pornografía infantil y tener relaciones sexuales virtuales y chateos románticos con menores de edad, que ya entra dentro del gran capítulo de la explotación sexual. Claro. Entonces, pero por todo esto, entonces, ¿cuáles son los efectos nocivos? Si existen. ¿Tiene efectos nocivos? La pregunta que no tenemos que hacer. ¿Tiene efectos nocivos? ¿Tiene efectos saludables? ¿Tiene efectos beneficiosos? ¿Hay algo positivo en la pornografía? Bueno, justamente el movimiento feminista ha sido uno de los movimientos que más ha denunciado la pornografía y la prostitución, porque justamente es uno de los efectos nocivos que tiene la pornografía. El tratar a la mujer como un objeto. El tratar a la mujer como un objeto. ¿Verdad? Sí, Y pero es hoy también una hay de las... mucha pornografía homosexual también, ¿no? Mucha Sin pornografía duda, homosexual. sin duda. Tanto de mujeres como de hombres. Pero Y por la supuesto. transexualidad pornográfica también, es decir, el menú es Por muy supuesto. amplio, ¿no? Sí, pero clásicamente la puerta de entrada es un daño a la imagen femenina, ¿no? Como primer elemento. Sí. Es decir, y eso no lo podemos negar. Después viene la zoofilia, después viene, bueno, viene un conjunto de experiencias también que se ponen, pero el daño que se produce a la mujer como una forma de explotación, donde la mujer es usada como un objeto, Sí. usada por el varón, luego desechada, como una jeringa descartable, como una caña de azúcar que se chupa y se tira. Sí, sí. Entonces,
es un elemento negativo. Estamos explotando, ¿eh? Explotándonos unos a otros. Entonces, desde el punto de vista social, debemos reconocer que la pornografía tiene algunos elementos negativos. Pero distorsiona la sexualidad, y ese es un elemento Claro. importante. Yo le iba a hacer esta pregunta. Esa pornografía que se hace cada vez más habitual, que es un consumo incluso registrable y estadísticamente demostrable, que es cada vez más extendida y habitual en nuestra población, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no es la puerta de entrada para un mecanismo distorsivo de la conducta a nivel social? Es decir, de la conducta sexual a nivel social. ¿No es una puerta de entrada? Bueno, desde el punto de vista de la conducta, de las actitudes y de los sentimientos sexuales, no cabe pero ninguna duda, ¿eh? Esto produce una distorsión de la sexualidad. Mm. Nosotros, a diferencia de los animales, tenemos que reconocer que la sexualidad humana no es instintiva. Los animales tienen un instinto sexual. Nosotros tenemos que integrar dos aspectos en que solamente los seres humanos lo podemos hacer. El aspecto placentero, Mm. que Sí, genera la sexualidad, por supuesto, y los aspectos afectivos. Lo afectivo y lo placentero forman parte únicamente de la especie humana. sí. Todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales entre animales tiene que ver con un aspecto instintivo, que podrá tener o no placer instintivo, pero Mm. allí no hay afecto, porque allí lo que importa es la biología, Ya. ¿eh? Lo que importa es el mandato hormonal Mm. en una relación animal. Sí, Pero en una relación humana tenemos que reconocer de que existe también el aspecto placentero y el afectivo. Evidentemente que el aspecto afectivo está abolido en lo que tiene que ver con la pornografía, y eso hace que tarde o temprano se distorsione la dimensión humana de la sexualidad y lo confina a un campo exclusivamente egoísta. Y eso sí, forma parte de la especie humana. A nosotros, por naturaleza, somos egoístas. La sí. pornografía nos hace más egoístas, porque buscamos una experiencia sexual que es gratificante, pero de una manera totalmente egoísta, donde lo que falta justamente es la vinculación humana, donde el otro no es un sujeto que tiene derecho, que tiene placer, que tiene sentimientos, sino es un objeto, donde la vinculación afectiva no existe, donde lo único que existe es el placer egoísta, el placer como búsqueda de placer. Sí, Entonces, sí, sí. en realidad es una sexualidad engañosa. El ¿eh? placer es el cometido final, es la Es finalidad, el único final, y es la el único persona se final. Y convierte en sabe, el objeto que lo viabiliza, ¿no? Que viabiliza ir a ese fin. si esto trae buenas consecuencias, uno diría, bueno, vale la pena pagar el precio. Pero ¿cuál es la vía final común de toda experiencia pornográfica? Porque cuando uno dice, mira, no vaya por este camino, ¿eh? Y como toda droga, Mm. yo siempre lo comparo, no lo comparo yo, pero lo escuché por allí, ¿verdad? Que es como un gran puente, un gran túnel, donde al principio hay muchas luces y el túnel es muy ancho y es muy atractivo para entrar, pero a medida que pasa el tiempo, las luces se van apagando, el túnel se va angostando, lo cual hace muy difícil poder volver atrás o Mm. seguir para adelante. ¿Y cuál es la vía final común de la experiencia pornográfica? Es la insatisfacción, Claro, es la claro, pérdida de control. Porque si a claro. mí me dicen, bueno, mira, este negocio te va a producir placer, y vas a sentir un placer extremo, vas a estar en el cuarto cielo. Entonces, bueno, yo me largo al agua, pero en realidad la vía final común de toda experiencia adictiva, como toda experiencia adictiva, Sí, me va a generar tolerancia, síndrome de abstinencia, dependencia, que son claro. los tres elementos que caracterizan a toda experiencia adictiva, de la cual la pornografía no está exenta, Ujú. porque la pornografía a lo largo del tiempo me va a producir dependencia. Sí, Yo voy a estar supeditado a la experiencia sí, pornográfica, voy a querer cada día más, porque se produce el fenómeno de la tolerancia. Conforme pasa el tiempo, sí, se necesita mayor estímulo para sí, obtener los mismos efectos, como en toda exacto. droga, como en toda Sí, droga. inclusive esa adicción lleva a umbrales de estímulo, mayor estímulo, para tener esa satisfacción.
Y allí vienen otras experiencias. el adicto, digamos que en ese umbral perdió todo tipo de satisfacción por las experiencias precedentes a esa experiencia adictiva de la pornografía, por ejemplo. Como puede pasar con cualquier otra droga. Es Y decir, claro, ahí está lo que se justamente, llama, usted lo sabe mejor que yo, pero están las pulsiones de la adicción. ¿No? sí. Hay un concepto que maneja un psiquiatra que dice, cuando se concibe, digamos, el vicio, la mente lo va concibiendo, se va adiestrando, porque somos seres de imitación, imitamos, absorbemos información, aprendemos, creamos hábitos y terminamos concibiendo el vicio. Una vez que está concebido, es como una mujer que concibe un hijo. Ese hijo tiene que nacer y ese vicio nace y empieza a esclavizar esa voluntad, porque esa voluntad ya está preñada de ese vicio. Ahí me parece que es un Ujú. tema interesante para tratar en otra oportunidad con usted. ¿Cómo adultera la voluntad? Ahí me parece que está el tema, ¿no? La voluntad humana Adultera es la el vicio. voluntad, sí, sí, es correctísimo lo que usted está diciendo y está poniendo énfasis en una experiencia humana que justamente es la esclavitud, es la Claro, esclavitud. claro. La palabra adicto, usted sabe que tiene diferentes acepciones, Ujú. diferentes acepciones. Adicto significa lo no dicho, Exacto, adicción, lo que no se puede decir. Pero exacto, adicto también viene del Imperio Romano, que quiere exacto. decir adictum, adictum, y una persona adictum era una persona que se convertía en un esclavo cuando no podía pagar la deuda. Había una ley Ujú. romana que Sí, decía que si un individuo no puede pagar una deuda, puede pagarla convirtiéndose en un esclavo. Y exacto. justamente la palabra adictum, adicto viene de adictum, adictum viene justamente de esclavitud. Sí. Y la pornografía es una forma de Algo esclavitud sin, humana. sin dictar, ¿no? Quiere decir algo sin nombre. Y claro, como los Algo que no esclavos se puede expresar con no palabras. tenían nombre ciudadano, digamos, el que no podía pagar deudas se convertía en ese esclavo, claro. Está muy bien la referencia que hace. Esa filología del término, como casi Uh-huh. todo es en latín, ¿verdad? Tenemos prácticamente, claro, es eso, claro. El vicio es Y, eso, esa, es y esclavitud. esa es la experiencia de cualquier persona que sigue por la vía final común de la pornografía. Claro. Entonces, lo que al principio puede ser algo placentero, lo que al principio puede ser algo satisfactorio, que se logra o que se quiere únicamente por curiosidad, porque tengo tiempo, porque no tengo nada que hacer, porque estoy un poco deprimido, estoy un poco triste, ¿qué voy a hacer ahora? Algunos se van al casino. A veces ha pasado, hay Algunos se casos van al muy felices casino que pasa, y doctor, otro, ¿no? Hay sí, casos que pasa que de pronto, afortunadamente, esa persona está muy blindada por su estructura de personalidad, qué sé yo, y lo hizo una o dos veces, pero como un pasatiempo y quedó en eso. O hasta la persona que dice, bueno, sí, yo cada tanto fin de semana me tomo un par de vasos de whisky, pero no lo convierte en un alcohólico. Ahora claro. está lo otro, ¿no? Está Pero el por que ya es supuesto, habitual el consumo. hay de Mm. todo y en todo, pero tenemos que señalar que este es uno de los peligros de la Sí, porno, sí, sí, claro. y es la conducta adictiva que tiene que Claro. rodear esto, porque si a mí me define la adicción como toda adicción, que tiene que tener tres elementos, dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia, que no hablamos, Sí, porque cuidado cuando usted tiene una experiencia adictiva con la pornografía sí, y lo interrumpe bruscamente, le sí. va a Sí, venir no, ansiedad, no, desasosiego, angustia, sí, porque no está en contacto, es como aquel que fuma sí, sí, y es pierde el así, contacto con la nicotina, porque claro. la nicotina es un gran Imaginemos a esa adictógeno. persona en la relación, entre comillas, normal con otra persona, para ir a una relación sexual, si no tiene Bueno, ese es todo el ese otro componente elemento. de dosis pornográfica. Bueno, ese es el otro elemento, ¿verdad? Que no solamente distorsiona la sexualidad, no solamente produce adicción, no solamente distorsiona la imagen de la mujer, sino también destruye la intimidad de una pareja, Claro, evidentemente. claro, Cuando hay hombres que pensamos ingenuamente que podemos trasladar lo que uno ve en la pornografía a la cama, de íntima, de una pareja, bueno, llega un momento que nos damos cuenta que no podemos creer en dibujos animados, en claro, personajes profesionales que están fingiendo, que claro. están en realidad fingiendo. Uno no Sí, puede sí, estar con un orgasmo 8 horas por día, no sí, puede. sí. Es una actuación, es una Estamos actuación. ante personajes muy profesionales, Sí, que muchos de ellos lamentablemente por un plato de arroz tienen que hacer todo en algunos sí, sí, lugares, países del mundo, que están sí. explotados sexualmente Es así. y que nosotros estamos alimentando una industria Ujú. totalmente perjudicial para la vida humana,
pero esta situación me puede llevar a desviar la libido, mire lo que le voy a decir, a desviar la libido Vamos de cerrando, doctor. una... Sí. Se nos va la Estamos nota. terminando. Sí, ya estamos terminando. Estamos, ¿Vio cómo se va el tiempo? Se nos fue ¿cómo pasó enseguida. el tiempo? Pero ¡Wow, mire, wow! está interesante el tema porque da para muchos capítulos. Podemos ir a este tema de nuevo y tratar, por ejemplo, todas las adicciones vinculadas a la relación sexual. Esas relaciones, esas personas que necesitan del alcohol, de otras drogas, para ir al acto sexual también. Y a su vez la pornografía. ¿Cuántos que a su vez parejas que se alimentan con la pornografía para después tener sus actos sexuales? Me parece que es un gran tema, doctor. Si le parece, ya Sí, tratamos en podemos la continuar próxima. con la pornografía, si le Y parece. partimos del síndrome de abstinencia, si le parece. Yo tomo nota acá, lo que Perfecto, significa eso. Repasamos de nuevo perfecto. esto y vamos por ahí. Bueno, lo dejamos aquí entonces y Vamos saludamos a los a oyentes. ese otro arrabal de las adicciones. Será un gusto, Gra- será un gusto. Pasó el Muchísimas tiempo y gracias, doctor. disculpe que no mire el reloj. No, por favor. Que pase muy bien, doctor. Un gusto, como Lo siempre. mismo para El usted. Un doctor abrazo. Jorge Patpatián conversando con nosotros de sexualidad médica. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.